escuche. Un año más de tu bondad, de tu eterna fidelidad. Un año más de sostener la creación con tu poder. Un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar. Un año más. Convertida en vino, un año más. No faltó sombra en el camino, un año más. Se sobrepuso la alegría, un año más. De verte obrando cada día. Un año más de tu bondad, de tu eterna fidelidad. Un año más de sostener la creación con tu poder. Un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar. Un año más de tu bondad, de tu eterna fidelidad. Un año más de sostener la creación con tu poder. Un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar. Un año más de tu amor, de tu amor. El libro de Nehemías, capítulo 1. Estas son las memorias de Nehemías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije: Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey.
entró en el año con el pie derecho, arrodillado ante su Biblia en oración, y decidió que ya era suficiente el tiempo malgastado desde el año anterior. Quiso renacer, llorando hasta el amanecer, y decidió comenzar de cero desde enero. Lentamente pasaron los días y su amor poco a poco se enfrió. El trabajo diario le absorbía y no le dejaba tiempo apenas para su Señor. Y aunque en su interior ya no sentía aquel calor, hizo de su capa un sayo desde mayo. Otro sol brillaba bajo el firmamento y el verano hizo su aparición y recibió al fin el descanso merecido al trabajo realizado todo el año anterior. Una noche quiso orar, sentado solo frente al mar, pero su Dios ya estaba tan lejano. Pasó el verano, día a día, paseando por las calles, examinaba su vida. Sobran los detalles, pero fue capaz de volver al punto de partida y mirar tan solo aquel que dio por él su vida, y descubrió el motivo de sus dificultades, que habían mirado a otros y allá por Navidades otra vez vio al Salvador en un pesebre humillado, y quedó esta vez de amor su corazón prendado. 1000 veces aún cayó y en el camino tropezó, pero aprendió a nadar contracorriente diferente. Hoy suele sonreír y hasta le gusta repetir que ser cristiano no es un juego. Feliz año nuevo. Qué bendición que podamos este primer domingo del año reencontrarnos
en el contexto de la proclamación de la palabra de Dios. Siempre es un gran privilegio que estemos juntos compartiendo el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy no es una excepción. Estoy seguro que el Señor va a hablarnos en este primer domingo del año, dándonos visión, dándonos desafíos, dándonos retos, consuelo, seguridad. Siempre que vamos a la palabra, encontramos dirección para nuestras vidas. Así que bienvenidos, nos gozamos hoy en la presencia del Señor y vamos a hablar juntos unos minutos para darle a Dios su dirección en este día. Padre, gracias por este momento tan especial para tu pueblo, porque nos permites reunirnos este primer domingo del año para juntos discernir, leer, meditar en tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Adoramos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Dirígenos y que tu palabra sea expuesta de la manera que corresponda a tu voluntad y también que tu palabra sea escuchada de la forma que corresponde a tu voluntad. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Escucharemos algunas palabras de manera reiterada durante estos días. Escucharemos meta, tal vez propósito, también deseos. Incluso podríamos, en un ámbito más cercano al nuestro, escuchar expresiones como promesas. Algunos arrancan el año poniendo en el corazón del Señor algunas promesas, y en esto hay sin duda una gran bendición. También hay personas que suelen trabajar de una manera muy adecuada, fijando metas. Así están formados y acostumbrados a establecer metas en su vida y trabajan sobre ello. Otros prefieren, en términos un poco más generales, establecer propósitos para su vida. Yo quisiera proponerles en este principio de año que durante estos primeros domingos del 2023 establezcamos algunas resoluciones. Un sinónimo ayuda a comprender muy bien lo que esta expresión significa: decisión. Tomar algunas decisiones, algunas resoluciones que den dirección, que den guía, que también den criterio a nuestra vida en este año del 2023. La serie se llama así, Resoluciones, y está basada en el extraordinario libro de Nehemías, parte de la literatura del cronista en el Antiguo Testamento, que incluye para muchos especialistas los dos libros de Crónicas y también el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que en su origen pudieron haber sido un solo libro, y con el tiempo en que se editó la escritura fue encontrando cada uno su propio espacio y ser considerados libros independientes. Permítanme un segundo, por favor. Hoy tendremos la meditación basada en el capítulo 2 del libro de Nehemías. Me gustaría introducirme al mensaje de hoy, que tiene como título Voy a reconstruir, me decido a reconstruir. Tendremos que referirnos entonces en primera instancia a una práctica que se ha abandonado en nuestra sociedad. Me refiero a ese antiguo oficio llamado el zapatero remendón. Tal vez muchos de ustedes ni siquiera sepan que existía este oficio. Cuando los zapatos ya gastados, se llevaban con el zapatero a cambiarle el tacón o hacerle algún remiendo, porque queríamos seguir usando nuestros zapatos. Hoy fácilmente incluso los zapatos se pueden regalar o vender prácticamente nuevos, porque cambiamos de moda y cambiamos de calzado. Así que hay algunos oficios como este han quedado fuera de uso. También es poco común en que en nuestros días usamos, la palabra surcir también es poco usada, usamos nuestros calcetines. Yo me acuerdo que incluso hace muchos años mamá tenía la costumbre de surcir o enviar surcir las medias. Fíjense qué detalle, hasta las medias femeninas se surcían. Incluso hoy ya es difícil encontrar en nuestras ciudades, en nuestros poblados, buenos hojalateros
que sepan reparar el golpe de un auto. Ya es muy fácil cambiar de pieza, solo que es algo muy pequeñito, se puede reparar, pero lo más común es que la pieza se cambie, se quite una y se ponga la nueva. Pero me gustaría que pensemos hoy en la conveniencia de reparar. Hay cosas que por el uso propio de un objeto se desgastan y es necesario repararlas, restaurarlas, regresarlas a su condición de uso adecuado o su condición original. También algunas por mal uso, porque no sabemos cómo usarlas de manera adecuada o le damos un uso extremo, necesitan pasar una etapa de reparación. Y algunas, incluso por su propio ciclo de vida, necesitan ser llevadas a un proceso de reparación. Así que pensemos hoy en la necesidad de reconstruir, aunque reconozcamos que hemos perdido la paciencia para reconstruir. 2022 fue un año en el que muchas personas dedicaron su tiempo y sus recursos a reconstruir su salud, a tratar de reconstruir su economía dañada por la pandemia, a restaurar o reencontrar un trabajo, o también porque su salud se encontraba dañada por otras razones. Así que es un buen momento en el año 2023, cuando estamos empezando ese primer domingo, decidirnos a reconstruir. Me parece conveniente que iniciemos esta serie de mensajes con unas pequeñas definiciones y con alguna información que será muy buena para poder entrar de lleno a nuestro estudio de Nehemías, capítulo 2. En primer lugar, observemos que el libro de Nehemías es parte de un solo libro, que con el tiempo, decíamos ya, se dividió en dos, Esdras y Nehemías. Por lo tanto, se trata de una obra crónica sobre el regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén. También se trata, sin duda, de la segunda gran epopeya en la historia del pueblo de Dios. La primera es muy conocida, la gran epopeya del Éxodo, la salida de Israel del imperio egipcio, un llamado a la libertad. La segunda es poco conocida, o menos conocida, y se trata de la repatriación del pueblo de Israel a la provincia de Judá. En esa segunda gran epopeya participan varios líderes con tareas diferentes. Algunos están incluso mencionados en los libros de Esdras y Nehemías, pero hay dos que sobresalen y que llevan justamente el nombre de sus libros: el sacerdote Esdras y el copero del rey llamado Nehemías. Una segunda observación, un muy breve recuento histórico. Nabucodonosor II invadió Judea, lo que llamamos el Reino del Sur, destruyó el templo de Salomón y se llevó cautivos a Babilonia a una gran cantidad de pobladores de la provincia del Reino del Sur de Judea. Los llevó cautivos a Babilonia durante una época de 70 años. La deportación significó para el pueblo de Israel una enorme y devastadora derrota. La destrucción de la ciudad, la destrucción de su gobierno, de su culto, del sacerdocio, la destrucción de su ciudad, de sus puertas, de sus muros y de toda la vida social de Israel. La deportación no fue solo una derrota militar terrible, también fue, a los ojos del libro del profeta Jeremías y del corazón del pueblo mismo de Israel, la consecuencia de su pecado. Porque podríamos tener objetos que se deterioran con el tiempo, de los que no nos sintamos culpables porque es parte de su ciclo de vida. Incluso aceptamos que algunas cosas se dañen por el uso que hacemos de ellos. Pero es terrible enfrentar la realidad de tener que vivir algo con daño cuando ese daño es consecuencia de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados. Eso fue lo que significó para ellos, para Israel, la deportación. En tercer lugar, quisiera también
encontremos en esta crónica el relato de varios liderazgos. Dos principales, el de Esdras y el de Nehemías. Cada uno tendría una tarea que cumplir de acuerdo con la promesa de Dios de restaurar a su pueblo después de los 70 años del cautiverio babilonio. Define el liderazgo de una manera muy sencilla como la capacidad que tenemos de influir en otros. En ese sentido muy amplio, todos de una u otra forma podemos sentirnos líderes, dado que todos influimos en otras personas, en mayor o en menor grado, con mayor alcance o menor, pero todos podemos y de hecho influimos en otras personas. Eso es lo que define el liderazgo. Tal vez, como en el caso de Esdras, Dios le llama a ejercer un liderazgo espiritual, restaurar el culto de Israel. En el caso de Nehemías, Dios le llama a un liderazgo que llamaríamos social, o tal vez también podemos llamar político, porque Nehemías es llamado a reconstruir la ciudad, no solo como un gran arquitecto, un gran constructor, sino como aquel que vendría a restaurar la vida social del pueblo de Dios. Me encanta esta enseñanza porque a veces limitamos mucho el liderazgo en el ámbito espiritual, pensando que solamente tiene que ver con esa parte específicamente dedicada a la relación del hombre con Dios. Y en el caso de Nehemías encontramos una tarea que tiene que ver con la reconstrucción de toda una ciudad. Así que, una vez hechas estas tres precisiones en relación con el libro, la unidad del mismo, una sola crónica, un solo relato, en relación también con el liderazgo, ese pequeño contexto histórico, estamos ya en condición de entrar de lleno a nuestro tema de este domingo. Solemos definir algunas metas cuando inicia el año. Ya tienes las tuyas, seguramente económicas, culturales, de salud, de estética incluso, o de economía. No siempre alcanzamos las metas, pero el hecho de tenerlas ya nos ayuda muchísimo porque nos permite enfocarnos, nos permite tomar una dirección determinada, a canalizar hacia ello nuestra energía y poner todo nuestro esfuerzo en un solo punto. Así que son extraordinariamente positivas las metas. Pero una resolución no es el lugar al que queremos llegar, como lo es una meta. Una resolución es una decisión que hemos tomado, algo definitivo que señala lo que hemos determinado hacer o no hacer, un compromiso. Es también vista como la sentencia de un juez que es incontrovertible. El juez ha dictado sentencia y no hay nada más que hacer. Es una resolución. Esa es la fuerza, la firmeza de tomar en la vida resoluciones. Así que yo te propongo que en ese domingo, primero del año, consideremos la conveniencia de tomar una resolución en nuestra vida. En Nehemías, la resolución fue reconstruir la ciudad. Él había escuchado cómo se encontraba Jerusalén. Ahora observemos cómo la noticia que recibe Nehemías no fue en el contexto de que ya han pasado algunos años desde la primera gran jornada de regreso del pueblo de Israel hacia Jerusalén. Porque justamente Nehemías pregunta a sus hermanos sobre la condición de los que ya están viviendo allá en el regreso, los repatriados. Así que el primer paso que realiza Nehemías para tomar una decisión es tener claro el diagnóstico. ¿De qué se trata? ¿Cómo se encuentra la ciudad y cómo se encuentra el pueblo? Pero alguien como Nehemías, con un corazón tan comprometido, con un corazón tan sensible al pueblo de Dios, no podía quedarse con esta información. Nehemías asume una gran
con un gran corazón el peso de lo que encuentra como información de Israel. Se lo apropia, lo lleva en su corazón, lo asume, lo aprehende como suyo, como propio, y se involucra al 100% de manera personal. Creo que esto es importante. Primero, para tomar una buena decisión, para tomar una buena resolución, requerimos contar con información sobre la condición en que se encuentra ese ámbito en el que Dios nos llama a tomar decisiones. Un buen diagnóstico. Y el diagnóstico no sería solamente útil si se queda en ese nivel, en el nivel de información. Siempre es necesario que esa información se transforme en un peso en nuestro corazón. De tal manera que nos involucremos de manera personal. Déjame ponerlo de esta manera. Todos sabemos y conocemos que en el mundo en que vivimos hoy hay muchos problemas, muchas y tremendas necesidades. También sabemos que hay ámbitos de la sociedad que están prácticamente devastados, pero no todos reaccionamos de la misma manera ante todos los problemas. Algunos se comprometen al 100% con problemas ecológicos y hacen todo lo que está en su mano para cuidar el bien que es este hermoso planeta azul. Otros reaccionan con especial compromiso cuando saben que hay animalitos o que han sido violentados o están abandonados y los adoptan, los llevan a casa, los desparasitizan, los llevan al médico con el veterinario, le dan medicamentos, los dejan listos para ser adoptados. Y un compromiso grande por cuidar de estos seres que son ahora llamados seres sintientes y que requieren nuestra atención. Algunos otros, también muy cercanos, responden con especial compromiso y vehemencia cuando hay niños olvidados, huérfanos, abandonados o ancianos también abandonados por sus familias. En fin, el tema es tan amplio como los problemas y necesidades que hay en nuestra sociedad. Pero aquí hay algo especial, algo particular. Dios suele poner en nosotros un peso especial en nuestro corazón acerca de aspectos que nos atañen, que sentimos que no son propios, que sentimos que no podemos pasar por alto y en los que tenemos que involucrarnos de alguna o de otra manera. Nehemías lo hace así, envía a solicitar información, escucha el diagnóstico sobre la condición en que se encuentra la ciudad y se siente totalmente atribulado, pero a la par, no solamente atribulado, sino también comprometido en buscar una solución. Me encanta cuando podemos pensar en nosotros como personas de soluciones. Hay personas muy problemáticas. Tú y yo las conocemos bien. A lo mejor las encontramos cada mañana cuando miramos al espejo. Somos expertos en generar y crear problemas grandes, pesados, conflictivos, de difícil solución. Pero hay otras personas que siempre se asocian con soluciones, que toman responsabilidad, que se hacen cargo de las cosas, que sacan la cara por los demás y se hacen responsables. Este tipo de personas es Nehemías. Ese tipo de líderes hoy son tan necesarios en todo ámbito de la sociedad, económico, político, social, cultural, de salud y qué decir de la familia y de la iglesia de Dios, del pueblo del Señor. Nehemías es el hombre del compromiso, el hombre de las resoluciones, el hombre de las decisiones que se hace responsable de aquello que está siendo puesto en su corazón por el Señor. Pero no se detiene ahí. Nehemías sabe que para poder llevar adelante su plan, su proyecto, su resolución, va a necesitar contar con el apoyo de la autoridad. No siempre todo se resuelve, y mucho menos cuando son temas de este tipo, de esta envergadura, con un buen propósito. Tenemos que ser sabios y sensatos. Tenemos que ser astutos, como Jesús nos enseñó cuando habló de la serpiente,
porque tomar decisiones muchas veces implica saber contar con el apoyo necesario y oportuno. Nehemías sabía que no podía cumplir con su tarea si no contaba con el apoyo decisivo del rey. Así que oró, pensó, lloró, clamó, ayunó, pensando lo que tendría que hacer para resolver el problema en que su pueblo se encontraba. No, Nehemías no es el tipo de personas que se preguntan, ¿y yo por qué? Nehemías es de las personas que se preguntan, ¿y yo por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué no puedo comprometerme yo? ¿Por qué no puedo estar al frente de la batalla si el Señor me llama a ocupar mi lugar cuando me doy cuenta de que hay una necesidad, una problemática o una carencia? Así que la primera resolución que les propongo considerar para este año 2023 es reconstruir algo que esté dañado. ¿Por qué no te ves a ti mismo como un buen zapatero remendón? ¿Por qué no verte a ti misma como alguien diestra en surcir lo que se ha roto? ¿Por qué no vernos como comunidades en donde podemos asumirnos como ojalateros para reparar eso que se encuentra dañado o golpeado? Es una buena manera de empezar el año, decidir. ¿Y yo por qué no? Tomar la decisión de asumir un compromiso, una responsabilidad y no mirar hacia los lados, buscando a quién pasarle la pelota, a quién comprometer, por quién votar y a quién designar. Hay que responderle al Señor: heme aquí, envíame. Señor, no sé si estoy totalmente capacitado. Señor, no sé si tengo toda la información que requiero. Señor, no sé si cuento con el apoyo o la autoridad de quienes deciden en este campo, pero me gustaría que me consideres como un voluntario. Tómame en tus manos y conviérteme en una solución en donde yo me pueda desempeñar. Esta fue la actitud de Nehemías. Nehemías tuvo en su corazón el deseo de reconstruir algo muy grande e importante, una ciudad. No es algo pequeño, así que es un verdadero desafío para Nehemías, una gran resolución. Voy a ir a reconstruir la ciudad. Nehemías era un hombre de confianza para el rey, un copero, alguien que tomaba bajo el riesgo de su propia seguridad y salud el probar el vino del rey y llevarle al rey el vino por él solicitado. Era un puesto de confianza, de responsabilidad. No sabemos qué otras cosas implicaba la posición de copero del rey, pero Nehemías sentía que él podía hacerse cargo. Él sabría cómo resolver los desafíos que implicaba reconstruir una ciudad y levantar a un pueblo que, ya habiendo regresado, se encontraba en condiciones deplorables. Hoy también hay liderazgos mundiales. Sabemos que hay personas que tienen un liderazgo enorme, mundial. Tal vez algo muy cercano a nosotros es el pasado campeonato de fútbol. Personas como el jugador argentino Messi tienen sin duda un liderazgo mundial. Son jugadores que determinan el que su equipo gane un campeonato mundial. Hay algunos liderazgos regionales. No son de tan terrible dimensión como alcanzar todo el universo, el mundo, sino una región. O incluso hay liderazgos nacionales. Enfocamos nuestro esfuerzo, nuestra colaboración a nivel de nuestras fronteras. Incluso podríamos hablar de liderazgos más modestos, como el de Nehemías, una ciudad.
Jerusalén, su ciudad, la Ciudad de México, la ciudad de Querétaro, la ciudad de Cuernavaca, la ciudad de Guadalajara, un municipio, una colonia, una región. Dios nos coloca en algunas circunstancias en las que podemos influir en otros. Recuerden que eso es el liderazgo, la posibilidad de influir en otros, pensando sin duda en un liderazgo positivo, influir para bien, para reconstruir, para reparar, para surcir, para remendar. No importa de qué tamaño sea nuestra tarea. Puede ser muy grande, de alcance mundial, o puede ser muy pequeña. No alcanza más que a nuestra propia casa, a nuestra propia vida, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra comunidad. Pero recordemos cómo en el reino de Dios predomina una lógica distinta a la lógica del mundo. En el reino de Dios, lo grande es pequeño. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? La pequeña semilla de mostaza, la pequeña perla de gran precio. Esto en el reino de Dios tiene una trascendencia y una importancia singular. Lo importante no es el tamaño, lo importante no es la fama, lo importante no es la popularidad, lo importante no es el reconocimiento ni el logro, lo importante es que una resolución en nuestra vida tenga un significado para alguien. Tal vez solamente una persona será bendecida con tu resolución, pero esa persona es suficiente. Por esa persona Jesús vino a entregar su vida y entregar su sangre. Nunca debemos de despreciar lo que parece pequeño, lo que parece insignificante, lo que parece demasiado breve. No siempre la bendición de tomar una decisión es para mí. En general, los grandes líderes piensan al final en ellos mismos y ponen como prioridad el peso que Dios ha puesto en su corazón. Nehemías tomó una decisión de tamaño nacional. Muchos serían beneficiados por la resolución que tomó Nehemías. A nosotros puede tocarnos una decisión de alcance solamente personal o familiar, o de pareja, de matrimonio o de trabajo. A nosotros puede tocarnos una decisión pequeña, algo que está en nuestras manos de construir, pero que vale la pena hacerlo. Pensemos en algo tan elemental como un viejo calcetín que ya tiene un terrible hoyo que es necesario surcir. Pensemos tal vez en esa media tan útil que se ha ido y que requiere ser otra vez surcida. O en ese auto que tanto servicio nos ha prestado para llevarnos de aquí para allá y que es oportuno, es necesario, es conveniente hacer un alto para repararlo y dejarlo como nuevo. Pienso en un programa de televisión que he visto y que me gusta mirar, porque en el programa hay un taller que se pone de acuerdo con una persona para reconstruir el auto de un tercero sin que él lo sepa. Los mecánicos van a la casa, sacan el auto, se lo llevan con alguna mentira, es parte del programa. El dueño no sabe qué fin tendrá ese auto o para qué se lo llevan, incluso podría ignorar que se han llevado el auto. Pero más adelante, después de un tiempo en que el auto ha sido reconstruido, se le invita a acudir al taller, lo lleva a la persona que es el donador o que fue el vínculo para poder encontrar a ese beneficiado. Y el día en que lo llevan al taller y descubren lo que se ha hecho, la persona reacciona de las lágrimas a la gran alegría. Un gozo terrible.
cuando ve su auto reconstruido, dejado mejor que como nuevo, con algunas mejoras que el auto original no tenía. Me gusta pensar así en la obra que Dios hace en nuestra vida. Él es un experto en reconstruir, Él es un experto en surcir, Él es un experto en restaurar y nos da la gran bendición de ser parte de esa tarea extraordinaria de reconstruir, restaurar lo que se ha dañado. Nehemías es un ejemplo de lo que es la restauración de una vida. Déjenme compartirles un verso de Nehemías capítulo 1. Ya he mencionado algunas de estas características que Nehemías tiene como el gran reconstructor. Y ahora me gustaría que regresáramos al pasaje de Nehemías capítulo 1. Ahí estaremos considerando solamente 2 versículos. El versículo número 2 y el versículo número 4. Déjenme leerles lo que dice. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. En este verso yo observo algo importante. Nehemías se asegura de recibir información de primera mano. Su propio hermano fue enviado a Jerusalén para que pudiesen dar información sobre la condición de la ciudad. Nehemías hace las preguntas correctas, hace la pregunta adecuada. ¿Cómo se encuentran los judíos que han regresado del cautiverio y cómo se encuentra la ciudad? Se provee de información, hace las preguntas adecuadas. Y en esto hay una gran enseñanza para nosotros. Antes de decidir, antes de tomar una resolución en firme, tenemos que informarnos, conocer el diagnóstico de aquello en lo que habremos de dedicarnos un buen tiempo para restaurar y para reconstruir. El verso 4 nos dice, sigo leyendo Nehemías 1, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y a partir del verso 5, Nehemías nos comparte su oración. Mostró interés, preguntó, se allegó de información, asumió el reto como propio, un peso que Dios puso en su corazón, asumió una carga como propia e hizo lo necesario. Llorar, lamentarse, ayunar y orar. Sin duda que cuando tú y yo asumimos una resolución con esta seriedad, con este compromiso y con esta profundidad, las resoluciones son firmes. No es una resolución al peso de la lengua. Tampoco es fruto de una emoción pasajera, ni siquiera de un compromiso personal. Se trata de un verdadero peso espiritual que Dios pone en tu vida y en tu corazón. ¿Por quién? Tú lo sabes. Niños, animalitos, la ecología, la salvación de los perdidos, los pueblos que no conocen del Señor, llamamiento a misiones transculturales, labor social, atención médica de enfermos, madres o mujeres violentadas, madres abandonadas, madres solteras o sin compañeros, ancianos, enfermos de SIDA, enfermos de VIH. Hay tantos retos frente a nosotros. No todos lo son para nosotros. El ayuno que Dios pone en tu corazón para este 2023.
es un peso que no te deja estar dormido. No te deja dormir. Te persigues en tus sueños. Estando despierto, tu imaginación hacia allá te lleva. Estando dormido, tu subconsciente lo trae a tu conciencia. Nehemías hizo una resolución. Tomó una decisión. Voy a ir a reconstruir la ciudad. Esto implicaba grandes riesgos. Lo veremos más adelante durante la serie de mensajes del libro de Nehemías. Esto implicará para él enfrentar grandes obstáculos, pues estamos empezando aquí por el primer paso. Tomar una resolución firme. Voy a ir a trabajar por Jerusalén, por sus puertas y por sus muros. Me encanta esta expresión. Voy a ir a trabajar por. Este año será muy diferente si decides trabajar con toda intensidad por algo. Si decides trabajar con toda intensidad por alguien. Si decides trabajar con toda intensidad y compromiso por algún proyecto, por alguna necesidad, preguntándote, ¿y yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría yo ser la diferencia, contribuir, hacer una parte importante de una solución? Una ciudad es mucho más que muros, calles, edificios, puertas. Una ciudad significa para un pueblo un lugar para habitar, un lugar para vivir, un lugar para compartir la vida, un lugar para reír, para disfrutar, para convivir, para compartir, para trabajar. Así como un pueblo necesita una ciudad, una familia necesita una casa y una iglesia necesita un lugar para reunirse. Decir que la familia es una estructura en donde podemos encontrar el espacio adecuado para poder ser, crecer y desarrollarnos es importantísimo. La familia es justamente el núcleo de apoyo, el lugar donde podemos sentirnos confiados, el lugar donde podemos ser objeto y a su vez dar ternura. Apoyo, confianza y ternura es familia. Significa sentir de cerca a nuestros papás, sentir de cerca a nuestros hermanos, sentir cercanos a nuestros hijos, a todos los que son parte de nuestra familia, acompañarlos en sus momentos de éxito y en sus fracasos, en sus alegrías y en sus dolores, en sus errores y en sus aciertos. Es la familia el espacio adecuado para encontrar orientación y encontrar guía para nuestra vida. Este impulso inicial de acogida infunde confianza en el vínculo humano. Ningún acontecimiento futuro puede borrar la importancia que tiene en nuestro desarrollo la acogida de una familia. Se trata sin duda prioritariamente de relaciones, pero no podemos obviar la necesidad que una familia tiene de un lugar donde habitar, de una casa. Por eso me encantan proyectos como los de algunas organizaciones. Me refiero a esa organización que conocemos como Habitat y que tiene como propósito ayudar personas que carecen de un hogar para construir una casa. El lugar en el que se comparte la vida. Ahí podemos habitar juntos. ¿Y qué decir de una familia espiritual? Desde un santuario, un templo, un espacio pequeño donde una familia espiritual se puede reunir
en donde puede habitar. También es su casa. Nehemías sabe la importancia que esto tiene. Nehemías sabe lo trascendente que es contar con una casa. Por ello, se aboca a reconstruir la ciudad de Jerusalén. El bienestar del pueblo requiere de contar con una ciudad segura, así como nuestras familias requieren casas seguras. Qué hermoso sería que tu resolución sea trabajar comprometidamente por la seguridad de los tuyos, tu propia seguridad, la seguridad de tus seres amados, de tus seres queridos, de tu cónyuge, de tus hijos, de tus hermanos y hermanas. Hay tanta necesidad para encontrar lugares seguros para estar juntos. Finalmente, el tiempo que resta de este mensaje, me gustaría simplemente recordarles lo que Nehemías dijo cuando el rey le preguntó qué deseaba hacer para poder salir de su condición de tristeza y de angustia. Nehemías, con temor y con temblor, porque sabía que podría haber consecuencias para él, le dijo al rey: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Qué sencillo, qué simple. Esa es una muy buena resolución, sencilla, simple, directa, específica. Voy a reconstruir la ciudad. Si tú logras hoy domingo, primer domingo del año, establecer con tal claridad y sencillez la resolución que tendrás para este año, sin duda que habrás dado un paso fundamental para poder cumplir. Reconstruir la ciudad. Por cierto, déjame decirte algo que puede ayudarte. Esta tarea no puede hacerla Esdras. Esdras es también un gran líder llamado a cumplir una función en el regreso de Israel de Babilonia. Pero Esdras no es llamado y no es enviado a reconstruir la ciudad. Esdras es llamado a reconstruir el culto de Israel. La tarea de reconstruir la ciudad le corresponde a Nehemías. Son tareas que se integran, que se complementan, en donde algunas tienen que ver con la tarea sacerdotal, pero otras tienen que ver con lo que ciudadanos como Nehemías pueden hacer. Pueden emprender una tarea de la envergadura de reconstruir una ciudad. La clave es el llamamiento de Esdras, su vocación sacerdotal. La clave es la posición de Nehemías, es su posición como copero del rey, la que le permite abocarse a la tarea de reconstruir la ciudad. Ya sabes por qué estás aquí, Nehemías, le podría decir el Señor a este siervo de él. Ya sabes por qué, Nehemías, te coloqué en la corte del rey como el copero del rey. Eso te permitirá cumplir con una tarea especial a la que yo te he llamado. Para el pueblo de Dios, para ti, una posición de liderazgo es una oportunidad para hacer bendición. En Nehemías, ser bendición del pueblo de Dios. Pero observa, había también otros pueblos que habitaban en la región de Judá. Había otros pueblos que vivían en la región de Jerusalén. También ellos eran bendecidos
con la tarea que emprende Nehemías. En este momento del mensaje me interesa hacer un señalamiento que sobresale la tarea de Nehemías, sobresaliente para otros. Dios le llama a ser un servidor. Ya sabes, Nehemías, por qué te he puesto ahí. La posición de liderazgo siempre tiene como propósito bendecir a alguien más. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, se trata sin duda de bendecir a todos los demás, porque de la perspectiva del mismo Abraham, Dios le dio una tarea: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Me parece una resolución extraordinaria. Yo mismo no me atrevería a decir que decido hacer algo para bendecir, para hacer bendición de todas las naciones de la tierra, pero el Señor nos sorprende. Y esa semillita que hoy podemos sembrar, no sabemos hasta dónde puede llegar. Ese arbolito que hoy podemos sembrar, no sabemos hasta dónde puede crecer. Esa pequeña obra en la que hoy podemos comprometernos, no sabemos la dimensión que puede alcanzar cuando está en las manos del Señor. Tu resolución para este nuevo año no es una meta, no es un propósito, no es un buen deseo, ni siquiera es una promesa. Se trata de que tomes una decisión. Voy a trabajar por la reconstrucción de la ciudad. Voy a trabajar como un zapatero remendón. Voy a trabajar como alguien que sabe surcir un calcetín viejo y usado. Voy a dedicar mi vida a reparar esos autos que nadie puede reparar, porque ese oficio está olvidado. Tenemos tan poca paciencia para remendar. Y no olvidemos que lo que en un segundo se destruye tarda mucho tiempo en reconstruirse. Vas a necesitar paciencia. Vas a necesitar firmeza. Vas a necesitar convicción. Vas a necesitar compromiso para mantenerte firme en la decisión de reconstruir lo que está dañado. Dios pone un peso en tu corazón. Ese peso es el espacio en el que has de tomar una resolución. Hay muchas cosas que no están en tu mano hacer. Quisiéramos contribuir con el cambio climático, pero hay muchas cosas que no podemos hacer, que nos rebasan. Pero hay algunas pequeñas, como cerrar esa llave de agua que está goteando, o evitar dejar las luces prendidas, o consumir energía en demasía. Pequeñas acciones con gran trascendencia. Hablar del Señor, compartir su mensaje, enviar un WhatsApp, reenviar un mensaje, invitar a alguien a un culto, compartir tu fe, orar por un enfermo, llevar un mendrugo de pan, completar una despensa y entregarle en las manos de alguien. Para esta tarea, no se trata de tener un buen deseo, ni siquiera colocarte en la fila de los voluntarios. Se requiere que tu corazón sea sensible al peso espiritual que Dios pone en él. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y es necesario, como Nehemías, orar. Como él lo hizo cuando escuchó el reporte de su hermano sobre la condición de los expatriados
en Jerusalén. Y como lo hizo cuando tuvo que pedir permiso al rey para ir a Jerusalén. Hay tareas que requieren tu oración, pero hay otras que ni siquiera requieren oración. Simplemente hay que abocarse a hacerlas. Tomar la decisión de hacer lo que está en tu mano. Aquello que necesitas restaurar, remendar, reconstruir. Dios siempre va a favorecer cuando decidas reconstruir una relación, restaurar un objeto, restaurar una propiedad, restaurar un ministerio, restaurar un servicio. Él nunca se opondría a una decisión como esa. Me encanta que hoy terminemos el mensaje diciendo: he decidido. ¿A qué te has decidido? ¿Qué resolución habrás de tomar el día de hoy? Cada uno de nosotros puede decir: he decidido. He decidido no echar a la basura mi futuro, mi empleo, mis estudios, mi futuro, mi familia, mi trabajo, mi iglesia, mi ministerio. He decidido luchar, comprometerme por ello, reconstruirlo, aunque me cueste mucho esfuerzo y mucho tiempo. He decidido no descuidar lo que tengo. He decidido reconstruir mi salud, mi bienestar, mi economía, mi familia, mi paternidad, mi maternidad, mi fraternidad, mi empleo, mi responsabilidad, mi liderazgo. Y amados hermanos y hermanas, miremos con los ojos de la fe la muralla ya reconstruida. Miremos con los ojos de la fe las puertas ya restauradas. Hoy, que nuestro corazón se llene de esperanza, mirando con los ojos de la fe esa ciudad reconstruida y segura, iluminada y próspera. Nuestra propia ciudad, lo que simboliza Jerusalén, nuestra propia Jerusalén, y que así sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Oremos. Padre, queremos decirte: cuenta conmigo, Señor. Yo quiero remendar, surcir, reparar, reconstruir. Esta es mi decisión. La pongo en tus manos y oro. Si he tenido que llorar, lamentándome de la condición en la que encuentro aquello que tú me diste como promesa, entonces, Padre, que mis lágrimas sean testimonio de arrepentimiento, de convicción. Esa es, Señor, nuestra oración. Si tú estás luchando con un matrimonio que se está viniendo abajo, una familia a punto de destruirse, un empleo a punto de perder, un negocio que estás por cerrar, una familia, una tarea, una expectativa, que el Señor te permita empezar este año con una resolución que glorifique su nombre. Amén. Cada primer domingo de mes tenemos la gran bendición de conmemorar la Cena del Señor. Recordar su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre derramada y su cuerpo molido por nuestros pecados. Es también una gran oportunidad para que cualquier persona que hoy nos escuche o que pueda alcanzarnos a través de esta transmisión, invitemos a reconocer en Jesús la esperanza para esta vida y para la vida eterna. Invitarle a que siga a Jesús. Lo invita a ser el Salvador de su alma y el Señor de su vida. Y tú lo has hecho antes. Es una invitación para que lo hagas en este día. Y para que también hoy podamos presentarnos ante el Señor con nuestra conciencia limpia,
purificada con su sangre para participar de la conmemoración de su mesa. Porque la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacedlo en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos y hacedlo en memoria de mí. Tomamos y bebamos. Señor Jesús, una vez más, Señor, acudimos a tu presencia para darte gracias infinitas por tu sacrificio de amor, de obediencia, de entrega en la cruz del Calvario, Señor. Que tu nombre sea glorificado por ello. Gracias, Señor, porque en tu sacrificio encontramos perdón, salvación, justificación, santificación, exaltación. Gracias, porque todo ello nos habla de las dimensiones de nuestra salvación. Y te bendecimos con todo nuestro corazón. Y hoy, como nos enseñó el apóstol Juan, al conmemorar este acto de entrega, estamos anunciando que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y estamos también anunciando que así como Él murió, fue sepultado y se levantó de los muertos, ascendió al cielo, así también habrá de regresar. Por eso decimos: Maranatha, amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes el día de hoy.